Seguidamente vamos a continuar con la conferencia magistral a cargo de la máster en Derechos Humanos, Nora González Chacón. Nora es politóloga, abogada, notaria, máster en Derechos Humanos, docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la UNED, y directora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Es presidenta de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica, presidenta para Costa Rica de la Organización Mundial para Educación Preescolar, vicepresidenta para América Latina del International Council for Adult Education, miembro de la campaña latinoamericana por la educación, la CLADE, y de la campaña mundial por el derecho humano a la educación. Los temas de investigación y publicaciones están relacionados con la juventud, derechos humanos, derecho humano a la educación, derechos electorales, trata de personas, migrantes, migraciones, perdón, Estado, entre otros. Entonces, la conferencia del día de hoy de Nora versa sobre el tema de juventud y resistencias en contextos autoritarios. Y sin más, yo le doy la palabra a Nora. Bueno, muchas gracias por la presentación y un agradecimiento especial a don Rodrigo Arias, que como bien lo planteaba Michael, nuestro rector, que siempre nos ha acompañado desde que Agenda Joven era una idea, ¿verdad? Una posibilidad. Hay muchas historias alrededor, mucha agua pasó por el río y bueno, y agradecerle siempre esa deferencia y el haber creído en Agenda Joven y en todas las personas que hemos pasado por este ya hoy centro de investigación. Eh, Me encantaría verles la carita, todas y a todos los que están acá, que enciendan las cámaras, sería lindísimo para mí. Bueno, yo voy a iniciar mi presentación. Como yo hablo mucho, yo siempre les digo que yo hago un texto y yo lo leo, porque si no me voy, en la primera idea doy muchas cosas y me voy. Entonces yo soy muy ordenadita, me hago un texto y hago una presentación. Así es que voy a compartir pantalla. Bueno, reiterar nuevamente el saludo y el agradecimiento a don Rodrigo Arias Camacho, nuestro querido rector de la Universidad Estatal a Distancia. También un saludo muy especial a todas las personas, los alumnos, las alumnas que han matriculado este Seminario Internacional en Derechos Humanos y Juventud, denominado para este año 2026 como Juventud y Resistencias en Contextos Autoritarios. También un saludo especial a todas las personas colegas de la Universidad Estatal a Distancia, a sus estudiantes y especialmente al equipo del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Y también saludar a todas las personas que siguen la exposición de manera virtual. Siguiente, Michael. Hay varias interrogantes que me hice antes de iniciar esta exposición y la verdad que quiero compartirla con ustedes. Me gustaría que las vean, que les tomen una foto de esta filmina y la analicen más adelante. Yo me pregunté varias cosas. Primero, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las personas jóvenes de Centroamérica? ¿Cuáles acciones colectivas se realizan para defender y proteger a esta población en especial? ¿Cuáles son las salidas que ellas mismas ven dentro de su comunidad? ¿Cuáles son los derechos que de manera especial tienen las personas jóvenes? Eh, Luego me preguntaba sobre el papel del Estado. Concluí, porque es muy obvio, muy evidente, que el Estado no cumple como debería cumplir con sus obligaciones respecto de esta población. Entonces la pregunta que me hice fue, ¿a qué edad de la persona joven inicia el abandono del Estado hacia estas? Como es un seminario que tiene que ver con los autoritarismos que vivimos hoy, yo me pregunté, bueno, ¿y qué es un contexto autoritario? ¿Cómo se resiste a él siendo una persona joven? También me pregunté, ¿cómo resiste una mujer joven de zona rural empobrecida a cargo del cuidado de sus mayores en un contexto conservador, religioso y machista? Y me pregunté, ¿cómo resiste una persona de la comunidad LGTB+ en el mismo contexto de la mujer joven descrita anteriormente? Bueno, hay muchas formas para abordar estas preguntas y me gustaría hacerlo desde diferentes disciplinas que enfatizan categorías de análisis diferentes.
Pero hay un elemento fundante de las formas en que están conformadas nuestras sociedades centroamericanas y es la variable histórico-territorial que nos ayuda a entender nuestra forma actual de hacer política, caracterizada por regímenes autoritarios de derecha y de izquierda y además populistas. Siguiente, Michael. En cada época, desde la llegada de los españoles a nuestras tierras, hay una construcción del enemigo creada con el objetivo de eliminarlo, someterlo, dominar y ejercer el poder. Aquí tenemos el imaginario del enemigo en la invasión española, que muestra que nuestras personas originarias fueron para ellos salvajes, que tenían un cuerpo que atrapaba un alma. Entonces se debía salvar el alma, no el cuerpo, porque el cuerpo era desechable, era un cuerpo salvaje. Por ello se podía aniquilar en un acto de amor justamente hacia las almas de Dios que estaban como perdidas en esos cuerpos salvajes. La importancia de este hecho es que la condición de subordinación y sometimiento que implementaron los invasores se mantiene el día de hoy. La diferencia es que luego de 5 siglos, la población originaria en su gran mayoría es católica y cristiana a pesar de tener el mismo cuerpo que sus antepasados de hace 500 años. Hay tres ideas fuerzas. Uno, este es el primer contexto autoritario de la modernidad implantada en la región hacia un grupo de personas que aún resisten. Dos, hablar en la religión centroamericana y en Latinoamérica en general de la modernidad, hablar en la región centroamericana y en latinoamericana en general de la modernidad implantada implica razonar desde la lógica capitalista, extractivista, militar, conservadora y religiosa. Tres, el autoritarismo se refiere a un régimen político caracterizado por la concentración de poder en pocas manos que elimina la oposición y quita garantías, derechos y libertades a la ciudadanía. Siguiente, Michael. Cada contexto histórico tiene sus propias características de comportamiento juvenil en la región. Recordemos, entre muchos recuerdos que podríamos traer acá, la valentía de las personas jóvenes que lucharon por la independencia de su país en la década de los 60 y los 70, porque sus estados habían sido tomados por los grupos militares de derecha con apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. En una lógica estratégica político-militar de estos últimos, de contención del avance del comunismo o del supuesto comunismo que había y que implicó arrasar con toda aquella grupalidad joven, politizada y las demás que se opusieran al régimen militar instaurado. Recordemos que la contención del avance del comunismo, que así se llamó, ¿verdad?, en el periodo de la Guerra Fría, fue la ideación que justificaba la intervención y las muertes, porque metieron en un mismo saco a todas las personas que no se sometían a su voluntad e ideología. La identificación del enemigo por parte de los regímenes autoritarios se ha construido de la siguiente manera. Y aquí vamos a ver esta construcción de los últimos años, de las últimas décadas. Primero fueron los comunistas, posteriormente fueron los terroristas, que además, si son terroristas, es porque también son comunistas, aunque no sean comunistas. Y ahora se les determina, se les define como narcotraficantes. No estoy haciendo apología de ninguno de esos, ni siquiera de los gobiernos de derecha o de izquierda, ¿verdad? Pero en los imaginarios de nuestros contextos autoritarios, esta es la construcción del enemigo. Estos son los nombres que se le dan, son los sellos que se les ponen. Estos tres grupos se estereotipan como los únicos que generan daño en la sociedad, obviando las maldades y los daños que se generan desde el mismo Estado. Creo que un ejemplo muy claro es el actual genocidio en Gaza, en donde los gobiernos de Israel y Estados Unidos, con el apoyo de Occidente, han matado sistemáticamente al pueblo palestino con el argumento que hay un grupo terrorista en Palestina y que debe ser exterminado. Si se le pregunta a la niñez gazatí, que aún sigue siendo asesinada y que ha perdido a su familia completa, su hogar, su ciudad y su futuro, ¿quién es el terrorista? La respuesta será diferente. La respuesta será Israel. Sin embargo, sabemos que los dispositivos ideológicos del poder construyen imaginarios mediante los cuales la sociedad en general identifica lo palestino como lo terrorista y a los genocidas como los salvadores de Occidente. Otro ejemplo lo tenemos en la reciente invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos,
quienes, con la excusa de sacar del poder a un dictador de izquierda, la invaden con una impresionante precisión militar y toman el poder político y se adueñan de uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Al parecer, ahora viene la invasión al canal de Panamá para tener lista la ruta de comercialización petrolera. Pero bueno, eso es una especulación mía muy apegada a la realidad de la estrategia político-militar del norte global. Siguiente, Michael. Hay cuatro ideas fuerzas acá nuevas. Cuando hacemos referencia a regímenes autoritarios, tenemos regímenes políticos que en su práctica política actúan igual, sin importar que sean de derecha o de izquierda, como Israel, los nazis, los Estados Unidos, Bukele en El Salvador, o Ortega o Nicaragua. Estados Unidos analiza para ver un poco este punto, hace una alianza con la dictadura derecha de El Salvador por ser justamente de derecha y ataca a la dictadura de Venezuela por ser de izquierda. Pero tanto El Salvador como Venezuela son élites que están en el poder y que actúan de la misma manera. Hicieron exactamente lo mismo. Eliminan las elecciones, quitan las garantías sociales, eliminan las garantías individuales, la división de poderes, etc. En la globalización política y económica contemporánea, la división, esta es la segunda idea, la dimensión territorial adquiere connotaciones diferentes. Así, los autoritarismos modernos pueden actuar únicamente en su país mediante el uso de las armas o imponerse por medio de la invasión a otros territorios. En todos ellos, lo que prevalece es el deseo de dominación, colonización, extracción y enajenación de los nuevos territorios. En procesos autoritarios modernos, prevalece la lógica de los invasores españoles respecto de los cuerpos desechables, sea por sus ideas, por su falta de valor, por carecer de estados fuertes que los defiendan, entre otras opciones. 4. La lógica militar se impone por medio de inversiones ideológicas. ¿Cuáles son esas inversiones ideológicas? Aquí estoy recordando a Hinkelhammer. Hacer la guerra para conseguir la paz, matar a unos pocos para salvar a la humanidad, eliminar una cultura terrorista para imponer una cultura de paz y así sucesivamente. Lo anterior fue el razonamiento desde los autoritarismos, que nos permite hacer un marco desde el cual analizar la cuestión juvenil en Centroamérica. Lo juvenil en este caso puede analizarse desde diferentes disciplinas y cada una de ellas nos va a dar elementos para un análisis multivariado. Eh, no sé, Michael, si pasamos a las 6, que se titula Antropología. Desde el punto de vista de la antropología, aquí vamos a referirnos al tema de la construcción del otro, la otredad, cómo nos hacemos y cómo nos construimos a partir de la mirada del otro y cómo esa mirada a su vez nos constituye a nosotros y nos genera una condición específica para estar dentro de una sociedad con características diferentes entre quienes se miren o de cómo me miro yo misma al espejo. Bueno, cómo se ha construido nuestra identidad a partir de las relaciones de poder impuestas y nuestros propios imaginarios al respecto. Esta construcción, si se nota, la identifico a partir de identificación de relaciones de poder, ¿verdad? La categoría de juventud o lo juvenil surge en contextos económicos capitalistas que requieren de mano de obra barata, pero esta imagen de lo joven fue también usada para caracterizar belleza, energía, vida, sueños, moda y contraponerla con la imagen de lo viejo, feo, inservible, pasado, sin futuro. Sin embargo, esta construcción del imaginario joven carece de verdaderas oportunidades de inserción en el mundo capitalista que lo construyó, generando un choque entre el ser joven y su paso hacia la madurez. Y cada vez la juventud es un periodo más corto. Ser joven es el ahora, no el futuro. La globalización económica y cultural ha generalizado un imaginario de éxito que se impone desde el norte occidental, referido a una noción de éxito que se, que se presenta como un sueño moderno. ¿Y qué significa esta noción de éxito, ese sueño moderno, venido del norte global? Bueno,
pues tener una casa grande, tener un carro, tener estudios, tener salud, vivir en países desarrollados, ser blanco, rubio, heterosexual, tener un hijo y una hija, que a su vez asistan a colegios privados, etcétera. Todo lo que se aleje de este esquema es dudoso, sean negros, latinos, árabes, chinos y demás. Y ahí les digo, mis queridas personas jóvenes, estamos nosotras las personas, y ustedes especialmente como jóvenes centroamericanas, tratando de sobrevivir a un esquema totalitario dominado culturalmente por idearios que se alejan de nuestra realidad, pero que deseamos de alguna manera repetir. Siguiente, Michael, la de sociología. En el análisis sociológico tenemos, bueno, evidentemente el análisis de clase que nos permite identificar cómo las acciones desplegadas por las diferentes grupalidades y sectores de una sociedad dependen de su condición de clase, raza, género y del capital simbólico y cultural que les caracteriza. Estos elementos, entre muchos otros más, permiten crear indicadores para medir la desigualdad en una sociedad y las condiciones que la producen y la reproducen. Dos ejemplos muy sencillos de ello son la moda desde los estados de promover empleo juvenil por medio de emprendimientos privados, siendo que los sectores más empobrecidos por su capital cultural y simbólico no tienen las competencias necesarias para manejarse de manera ágil y rápida en la administración de ciertas cantidades de dinero o, por ejemplo, de cómo ir a negociar a un banco un crédito, por dar un ejemplo. Estas competencias le requieren a estas personas un mayor aprendizaje y muchas más mediaciones que distinto a las situaciones de las personas hijas de empresarios o clase media alta, que son quienes, en definitiva, estos emprendimientos eh, logran captarlos, esos financiamientos y logran tener éxito. Los financiamientos de este tipo de emprendimientos que se hacen desde los sectores más vulnerabilizados tienen una probabilidad de fracaso altísima. Eh, Seguimos con la 8. Desde la ciencia política, siguiente, Michael, en los regímenes autoritarios se implementan dispositivos de poder con el fin de controlar los cuerpos de las personas, sus acciones y sus ideas. Los aparatos ideológicos del Estado, a saber, la religión, la educación, medios de comunicación, y aquí cito un poco a Terborn, o hago referencia a Terborn, configuran la ideología dominante en cada país. Y en el mundo globalizado, cuando se trata de la relación eh, norte global y sur global. Ahí es donde se identifica esta relación y vemos cómo de forma distinta estos aparatos ideológicos del Estado se manejan. Por ejemplo, el dispositivo de la educación es quizás el más fuerte cuando hablamos de ideologización, porque implica un proceso de formación desde la primera infancia y hasta la adolescencia, bueno, y también en las universidades, pero es un tema distinto, en donde se enseñan la historia oficial de la vida. Prohíben que se enseñen sobre teorías de género, por ejemplo, y se le llama además ideología de género, para relacionarla rápidamente con fantasmas como el comunismo o la homosexualidad, porque solo los comunistas y los homosexuales son los que profesan una ideología de género, siendo que cuando hablamos de temas de género estamos hablando de relaciones de poder y de construcciones teóricas sobre la forma en que históricamente se ha construido y nos ha y a dónde nos ha llevado especialmente a las mujeres y a las personas con características no necesariamente del grupo dominante heterosexual, a dónde le ha llevado esta construcción de género, ¿verdad? Ese patriarcado. Es toda una teoría, pero se le llama ideología para jugar justamente con a dónde llevo eso y seguir controlando los cuerpos, ¿verdad? Es comunismo, es homosexualidad y esto es malo, ¿verdad? Ser comunista y ser homosexual o ser queer es malo. Entonces hay una connotación negativa, entonces nadie va a decir yo soy feminista, porque si yo digo soy feminista, no, no es que nadie, muchas chicas podrían decir, no, si yo digo que soy feminista, van a decir que soy lesbiana o que soy una comunista o que soy una revoltosa, ¿verdad? Porque hay toda una construcción dada alrededor de ello y eso nada tiene que ver
con nuestro proyecto de vida, con nuestra vida cotidiana, con la forma en que se nos somete en los diferentes espacios, en nuestra misma casa, de la forma en que nos dicen cómo debemos manejarnos con nuestro cuerpo, qué debemos hacer, cómo debemos vestirlo, cómo debemos todo, ¿verdad? Porque nosotros no somos libres de actuar, tenemos que actuar de acuerdo a cómo esta construcción patriarcal nos indica que debamos actuar entre nosotras y entre y respecto de los hombres y de la sociedad en general. Entonces, bueno, hay una intención, ¿verdad? En este ejemplo que les estoy dando, desde la formación en la educación formal, que implica, ¿verdad? Que tiene un efecto sobre el cuerpo, especialmente de las mujeres. Aquí, cuando hablo de mujeres, incluyo a las chicas trans, por supuesto, ellas son mujeres, con el objetivo de que se comporten de formas determinadas y además que se comporten sin cuestionar, porque la educación nos enseña a aceptar su realidad, su historia y no a cuestionarla. Y el otro gran dispositivo que se tiene desde el control digamos, desde la ciencia política, ¿verdad? Y de cómo tenemos ese control que llega a nuestros cuerpos, ¿verdad? Es la religión, ¿verdad? Que es el otro dispositivo de control ciudadano sobre los cuerpos y donde de manera clara, al menos para mí, se nota esta microfísica del poder que les estoy comentando y que de la que construyó Foucault, ¿verdad? Tanto pastores como sacerdotes, entre otros, ¿verdad? Moralizan la política y la dividen entre los buenos y los malos. Y en la práctica de esta polaridad se apoya a los gobiernos populistas neoconservadores actuales que implementan todos los procesos de control ciudadano y de eliminación de libertades y derechos individuales, así como el cuestionamiento hacia la democracia, hacia la división de poderes. Los sacerdotes religiosos o los curas o pastores han construido estructuras reglamentadas que subsumen la espiritualidad y la alteridad en la moral que ellos mismos crearon. Y yo creo que eso ha sido muy triste porque nos han alejado de la verdadera espiritualidad, la que tiene que ver con estar bien naturalmente con el otro y no a partir de un montón de cuestiones que fueron creadas, escritas, impuestas y repetidas eh, por culturas también patriarcales, generalmente, además, no generalmente, y dichas por hombres que tienen esas concepciones. Bueno, la filmina 9 Michael, referida a lo geográfico, las diferentes características de la vida en los países y en las regiones evidencian las diferencias sociales, políticas y culturales. Lo rural y lo urbano se enfrentan desde diferencias muy grandes. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza, hay una gran diferencia entre la pobreza rural y la pobreza urbana, y de quienes están y de las diferentes grupalidades que son pobres en lo rural y también en lo urbano, así como por ejemplo las oportunidades para las mujeres, porque en lo rural hay menores posibilidades de romper las barreras de accesibilidad al estudio, de denuncia de abusos sexuales, de tomar decisiones de transformación vital como mujeres, de participar de manera activa en política, entre muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, en Costa Rica, la Costa Rica rural de hace unos 70 años más o menos, expulsó a Chabela Vargas por su condición de lesbiana y ella se fue a México y ella es hoy en día uno de los grandes referentes musicales, quizás de los más importantes de este país, al punto de que en la Plaza Garibaldi hay una enorme y bella estatua de ella. Ella terminó siendo mexicana y repudió Costa Rica por la forma en que la trataron, por el conservadurismo con el que ella fue tratada y todos los desprecios que ella sufrió. En el tema de género, ¿verdad? Que tenemos que desde la formalidad del Estado, ¿verdad? La religión y la educación, el análisis en este sentido se centra en lo binario tradicional. Cuando se habla de sexo, se habla de sexo entre hombre y mujer. Y se reproducen todos los roles asignados a cada quien como lo natural y lo normal. Es decir, lo natural
y lo normal es que el hombre sea quien trabaje, que sea el fuerte, que sea el que resista, que sea el que no llore, y lo natural y normal es que la mujer sea sumisa, que se dedique a sus hijos, que sea abnegada, que no le haga problema a su marido, que lo comprende, bueno, y todas las cosas que ya sabemos. Es decir, que en este concepto de pensamiento, lo biológico determina lo cultural. Mi condición de mujer, por ser yo mujer, estoy condicionada a construir y a seguir en esta estructura cultural y en estas formas de relacionamiento cultural que se imponen por el hecho de ser mujer. Entonces, primero soy mujer para después tener cultura. Siendo que la cultura depende eh, y se construye justamente desde las interacciones sociales. Por tanto, niega el género como una construcción cultural y se centra en esta triada. Bueno, a qué me estoy refiriendo? Cuando digo que se niega el género, me estoy refiriendo a esas estructuras formales conservadoras. Entonces, cuando se habla de sexo biológico, se hace la relación únicamente macho-hembra. Cuando se habla de la relación género-cultura, se habla de lo masculino y lo femenino, y el deseo sexual es únicamente heterosexual. Si existe un deseo que no sea heterosexual, es decir, que exista un deseo homosexual, inmediatamente es reprimido, censurado y todo lo que ya sabemos. Siguiente, Michael. Desde la disciplina de los derechos eh, y los derechos humanos, eh, bueno, para mí esto me permite como cerrar todo el razonamiento anterior, porque quiero conjugarlo, todos estos razonamientos desde la lógica de los derechos, especialmente los que tienen las personas jóvenes y que se imponen y ejercen como derechos humanos en, el contexto, en un contexto específico. Eh, Mediante el cual ya sabemos que todos los defensores de derechos humanos, como los derechos humanos en sí mismos, están siendo cuestionados. Los defensores de derechos humanos son perseguidos, son asesinados y además eh, ya hay razonamientos que consideran que personas, que tanto los derechos humanos como sus defensores son comunistas o casi terroristas, ¿verdad? Porque justamente empiezan a ponerle freno al Estado. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? Porque ya ni siquiera los derechos humanos son una herramienta mediante la cual la persona indígena que vive en la montaña más recóndita del país y que no tiene dinero pueda tener exactamente el mismo derecho que la señora más rica que vive en el barrio más hermoso y más caro de una ciudad. No, ¿por qué ahora hay un cuestionamiento hacia los derechos humanos, ¿verdad? Ya esa igualdad que implican los derechos humanos. Bueno, justamente porque estamos en una era de fascismos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. Y segundo, porque los derechos humanos surgieron como respuesta a los horrores cometidos en la Segunda Guerra Mundial por las derechas fascistas europeas, enfáticamente los nazistas, quienes, haciendo uso del poder del Estado, de las armas y de la planificación meticulosa, implementaron un plan para exterminar a lo que no fuese ario, blanco. Este poder de matar sistemáticamente a una población específica por parte del Estado moderno permitió construir el tipo penal de genocidio y posteriormente dio lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene como propósito fundamental proteger a la humanidad y a la ciudadanía de los poderes del Estado, del poder de matarnos por parte del Estado, porque limita su acción y señala mecanismos mediante los cuales puedan ser denunciados y sancionados, como por ejemplo la Corte Penal Internacional. La dignidad humana y la igualdad en derechos y libertades son los principios que los rigen. Entonces, considero que esa reseña histórica es muy importante porque hoy en día se cuestiona, se persiguen y se matan a las personas defensoras de derechos humanos. Los derechos humanos son cuestionados por quienes están ejerciendo el poder desde el Estado cuando la ciudadanía les impone límites a sus acciones, es decir, cuando hay abusos del poder, es decir, cuando empiezan a darse autoritarismos, cuando se concretan, o como en el caso de Costa Rica, que empiezan a aparecer actos muy concretos
de quienes están ahora en el poder, en el gobierno de concentración de poder. Siguiente, Michael. Específicamente hay varios instrumentos de protección especial a las personas jóvenes menores de 18 años, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que se basa en 4 grandes principios. El primero es el interés superior de la persona menor de edad, que obliga a las instituciones del Estado a priorizar el beneficio y bienestar de la persona menor de edad. También está el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y oigan qué interesante el tema del desarrollo, justamente por la edad de las personas que se está protegiendo. Y esto implica que hay una obligación de los estados a garantizar la existencia física, el acceso a la salud y a una alimentación adecuada, a la recreación también y a una educación de calidad que propicie el máximo potencial de este grupo. Vean que la educación se convierte en un elemento esencial para la vida, la supervivencia y el desarrollo. Por eso es que debemos luchar en nuestros países por el derecho humano a la educación. El otro gran principio que defiende la Convención sobre los Derechos del Niño, las personas menores de 18 años o menores de edad, es la protección contra todo tipo de abuso, sea violencia física, mental, descuido, abuso sexual, explotación económica, trabajo infantil peligroso, por ejemplo, y también protege el derecho a la participación y expresión. Reconoce que los menores tienen voz propia para opinar con libertad y ser tomados en cuenta en todos los asuntos y decisiones que afecten su vida. Es muy importante también indicar que con esta convención, por primera vez, las personas menores de edad dejan de ser personas tuteladas para pasar a ser personas con derechos. Siguiente, Michael. La atención específica desde la normativa internacional en temas de juventud, vieran que es muy escasa. No existe mucha legislación que proteja con las características que tiene la juventud como rango de edad, pero además las diferentes juventudes en sus diferentes contextos. Es muy escasa. Pero bueno, hay algunas que pude identificar acá. Me pareció muy importante una en especial que fue un documento que hizo ACNUR, este, que publicó un informe sobre los jóvenes y los derechos humanos, así se llama, que identificó varios retos. Primero, la participación política en diputaciones y puestos de alta gerencia. Esos son retos para las personas jóvenes. Garantizar la transición de la escuela al mundo laboral. Vea que tiene que ver con lo que acabamos de ver de la Convención de los Derechos de las Personas, de los Niños y las Niñas. El acceso a la atención sanitaria, salud sexual y reproductiva. También el reto está en la objeción de conciencia al servicio militar. Las personas jóvenes deberían decidir si quieren o no ir al servicio militar y no deberían ser obligadas a hacer el servicio militar. También los jóvenes en situación de vulnerabilidad por temas como migración forzada, en condición de refugio, discapacidad, deben garantizárseles oportunidades de igualdad y equidad. Recordemos que el tema de la migración forzada en el mundo es un tema que pasa por los jóvenes. En su gran mayoría, el promedio de edad de esas personas que hacen migraciones forzadas son personas de un promedio de 30 años, que deben, digamos, si no es por una migración por temas de cambio climático, medio ambiente, etcétera, y es por razones de persecución política, militar, etcétera, o por las condiciones específicas de la población, por pobreza también, este, las personas se ven obligadas a salir de su país para buscar nuevas opciones, buscar esos sueños en el norte, ¿verdad? Y estas son protagonizadas por personas de un promedio de 30 años, lo que evidentemente muestra que su proyecto de vida es un proyecto truncado porque no pueden realizarse dentro de su país, se ven forzados a salir, llegan a otro país, ¿verdad? Que los desprecia, que los expulsa, que no les da oportunidad. Siguiente. Bueno, además, este informe señala otros retos para los estados eh, que deberían asumir. Y aquí es, bueno, una lista como más grande. Dice que debe adoptar un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en las personas jóvenes.
Debe garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad. Debe garantizar el derecho al trabajo digno y a la seguridad social, prestar servicios de salud universales, accesibles y de calidad, hacer realidad una participación juvenil significativa e inclusiva, apoyar a las juventudes cuando se enfrentan a diferentes obstáculos e incorporar los derechos de las personas jóvenes a nivel internacional. Bueno, como vemos en lo expuesto anteriormente, el Estado es el gran protagonista de la forma en que se ejerce el poder y de la forma en que está construido nuestro sistema legal, que deja por fuera a muchos grupos como mujeres jóvenes, indígenas, migrantes, adultos mayores, a la negritud, entre otros, que hemos tenido que pelear por décadas para que se nos reconozcan los derechos. El Estado capitalista es un Estado violador de derechos de aquellos que no pertenecen a las élites políticas y económicas mundiales. Y yo quiero, bueno, aquí les traigo un video que muestra el efecto en nuestro cuerpo, esa microfísica del poder patriarcal en el cuerpo de las mujeres, pero que también esa construcción del poder que nos cae, ¿verdad? Ese poder que nos llega al cuerpo, también se puede extrapolar a los cuerpos de todas las personas que mueren y que son violentados por acciones o inacciones del Estado. Michael, si me ayudas a compartir, por favor, ese video. Perfecto. Entonces, como para ir finalizando, este video lo que hace es mostrar cómo las chicas finalmente le dicen al Estado, ¿verdad? Y a todo su sistema jurídico de que nos han abandonado, ¿verdad? Que existen un montón de condiciones que todavía nos violentan a nosotros las mujeres y que no se hace nada. Y que quien viola nuestros derechos, ¿verdad? Y quien nos hace daño es el Estado, justamente porque no nos protege. Pero en esta lógica actual, cuando una mujer es violada es porque andaba vestida de una forma o porque se le insinuó al hombre, como si que fueran animales salvajes que no pueden ver a una mujer porque se les tiran encima. Entonces, pero esas son cuestiones como irreferentes culturales, ¿verdad? Entonces, un poco es eso mismo, ¿verdad? Que el violador eres tú, el violador de derechos es el Estado, sin lugar a duda. Y esto visto desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y para finalizar, quiero retomar las preguntas iniciales. ¿Cuáles acciones colectivas se realizan para defender y proteger a la población joven de manera especial? Eh, estamos en la siguiente, ¿verdad, Michael? ¿Cuáles son las salidas que ellas mismas ven dentro de su comunidad? ¿Cuáles son los derechos especiales que tienen las personas jóvenes y a qué edad inicia ese abandono del Estado a estas personas? ¿Qué es un contexto autoritario? Y yo me pregunto, si tuviéramos al frente un cuerpo joven al cual pegarle un papelito escrito con las formas peyorativas con que es tratado socialmente, ¿qué dirían esos papelitos? ¿Cuántos papelitos serían? ¿Y cómo nos haría sentir? ¿Cómo les haría sentir a ustedes? Y la última, Filmina, muchas gracias. Bueno, agradecerle a Nora. Nora, siempre es un gusto escucharlo a usted. Un Yo gusto. creo que cuando la escuchamos siempre nos permite como ampliar la visión en este tema, en otros temas que por dicha siempre podemos discutir. Y por acá cerraríamos esta sección del seminario, ¿verdad? Que es la primer exposición magistral.